Cuando te digo pobreza, ¿cuál es la imagen que te surge así, mental, más emocional? Bueno, yo soy sociólogo, así que te voy a contestar como sociólogo. Después La te voy a pobreza es preguntar. una medición del nivel de vida o consumo de una familia en relación a un estándar. Ya. Los que están sobre ese punto o bajo ese punto. Es un tema estadístico. Esa es una mirada, la mirada americana. Ya. Pero la mirada antropológica es la cultura de la pobreza. O sea, es gente que sus valores, sus ideas, su convicción del mundo, en el fondo los amarra a un modo de ser que se reproduce. Ya. Por lo tanto, no puede salir solo, necesita ayuda, necesita impulso. Pero mi pregunta era más básica. Si te digo pobreza, ¿hay una imagen en tu mente que la relaciones con eso? Mira, como yo ya tengo mis años, cuando a mí me dicen pobre, yo me acuerdo cuando era de cabro 16, 17 años, ¿no? Y esto, bueno, todo esto no existía. Tú andabas en Santiago y la gente pobre andaba en Ojota. Ojota era suela de neumático amarrada como condorito. Pero condorito son chalas. Sí. Estas eran ojotas. Ya. Era el chileno con ojotas. Tú ibas a un barrio pobre, era barrial, no había pavimento, no había agua potable, no había alcantarillado. Era la más absoluta carencia de ningún nivel de vida. Era la lucha por la supervivencia. Un grupo que subsistía de las migajas del sistema. Hoy día la pobreza es distinta, es más encubierta, porque tú ya tienes un poco más de infraestructura y eso tapa, pero la pobreza está dentro del hogar. Y en ese sentido, ¿cuál es para ti la herramienta más efectiva para salir de la pobreza? Sin ninguna duda que tiene que ver primero con un cambio cultural, la educación. La educación es un aspecto de la cultura, no es todo, pero si no tienen acceso al conocimiento de las opciones que la vida ofrece, a cultivar capacidades para subsistir y generar autónomamente como grupo familiar mejores condiciones de vida, esa persona va a vivir eternamente del subsidio, de la ayuda. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es darle autonomía, capacidad de valerse por sí mismo. ¿Quién tiene que ocuparse de los pobres? Bueno, primero el pobre mismo, pero tienes que darle oportunidades, y para eso son las políticas públicas, que van desde el municipio para arriba. Ahora, hay políticas que son de emergencia. Evidentemente, si hay un incendio, tú le tienes que proporcionar un lugar, un techo, la bolsa de comida, como se ha hecho en algunos países, pero eso no cambia la pobreza, le permite subsistir. Lo que nosotros necesitamos, más que eso, lo que nosotros necesitamos es una vivienda digna en un barrio integrado, o sea, la vivienda social con vivienda de clase media, con espacios públicos, con consultorios cerca, con una escuela cerca, cuyo proyecto educativo hace realidad a ese contexto en que vive el niño. Pero es el Estado, entonces. El Estado, a través de todos los órganos y también la organización social. ¿No? Cuando yo colaboraba en World Vision, nosotros trabajamos con niños vulnerables. Y una de las cosas que nos dábamos cuenta es que para sacar a niños adelante necesita ayudar a la familia, principalmente a la mujer. ¿Y cómo ayudas a la mujer? Muchas veces la madre, subestimada, subvalorada por su propia pareja, no tenía redes. Lo primero era formarle redes. Que la madre también, además del niño, la madre se integrara a organizaciones sociales. Toda esa estructura social hace que la persona que llamamos pobre pertenezca a una estructura social y por lo tanto empieza a ser ciudadano, activo. Y empieza a ser activo él en la solución de sus problemas, pero en alianza, en asociatividad con sus vecinos. Y ahí genera una capacidad de influencia. ¿Qué vuelve pobre a un pobre? La experiencia mayoritaria es que nace en un contexto de vulnerabilidad. Por lo tanto, el primer problema es cultural. Y lo primero que tú necesitas es empoderarlo. O sea, para salir de la pobreza es imposible porque la pobreza no es solo carencia de recursos materiales, es también incapacidad de generar las condiciones para un desarrollo satisfactorio por sí mismo. Tienes que darle autonomía. Entonces, lo primero es organizarlo y formar redes. Para salir de la pobreza hay que formar redes que le dé empoderamiento a la persona vulnerable, porque lo que necesita él es dignidad, no beneficencia. En ese sentido, la campaña de este año del Hogar de Cristo, que tiene que ver con esta entrevista, la idea fuerza es que la pobreza es la mayor vulneración de los derechos humanos. ¿Compartes Absolutamente, porque es la carencia de todo. El pobre es el que carece de.
Bueno, según la sociedad se hace una lista de bienes, servicios y de bienes, generalmente de cosas, pero después se han ido incluyendo otras. Pero es el que carece de un estándar de vida mínimo digno. Pero detrás de esa definición un poco estadística, el gran problema de la pobreza es una cultura que no le permite salir por sí mismo de la pobreza. Entonces, ¿cómo lo sacas de una manera que no sea paternalista, dándole cosas, sino enseñándole a pescar, como dice ese relato? Es generar capacidades, sobre todo sociales. ¿Qué siente la gente cuando se le aproxima, la mayoría de la gente cuando se le aproxima a alguien visiblemente pobre, Mira, vulnerable? el país ha cambiado porque el país se ha segmentado. El Chile de los 60, con toda su pobreza, era más integrado en lo social. Porque en el colegio público convivíamos. En mi curso, yo estudié, por ejemplo, en el Liceo de Hombres de Antofagasta, donde llegaban muchachos de distintas condiciones sociales. También había pobres. Pero también había hijos de pequeños, medianos empresarios, hijos de profesionales. Y esa convivencia nos hacía tener una común identidad de ser adolescentes. Nos sentíamos parte del mismo grupo. Uno iba a las casas de sus compañeros. Yo también estudié en el Liceo 14 en el Bosque, hoy día Comuna del Bosque, que ya no es la comuna pobre que fue cuando yo vivía ahí, hoy día es distinto. Pero hay que irse para atrás. Yo me acuerdo que nosotros en el liceo, en la básica, venían compañeros de lo que podríamos llamar pobres, pero convivían con nosotros. Desgraciadamente, al llegar a séptimo año, ya no seguían en el colegio y se iban a trabajar para ayudar a su familia. ¿Qué? El empleo precario de subsistencia, entonces nunca salían, porque no desarrollaban capacidad, muy poco podían sobreponerse. Hoy día, a Dios gracias, el muchacho llega a cuarto medio, pero en ese mismo colegio ya no está la clase media. Entonces se segmenta el colegio y se estigmatiza. Y además se estigmatiza, entonces hay desconfianza. Porque la sociedad chilena se ha fraccionado, se ha segmentado y ya nadie confía en el otro grupo. Y se pierde las lealtades. Frente al pobre, ¿qué siente la mayoría entonces? Yo creo que a la gente les tiene miedo, muchas veces, mucha gente tiene miedo, pero es miedo por la conciencia de que lo has maltratado. ¿Cómo ayudas tú, Alejandro Guillé, ciudadano, no candidato, no senador, a combatir la pobreza? Mira, cuando yo era periodista, yo pertenecí a World Vision. Si hay algo que me alegro es haber estado ahí porque trabajamos con niños vulnerables. Y me permitió darme cuenta que en Chile había situaciones de pobreza insólitas. Bueno, en World Vision lo que nosotros hacíamos era buscar patrocinadores para apoyar a niños, que era un aporte mensual, y con ello podían acceder a todas las actividades de apoyo a su colegio. Por ejemplo, si tenían menor rendimiento, apoyarlos para ponerlos al día. Si tenían problemas de desnutrición, se hacía un programa especial, y según la necesidad del grupo. Pero la clave era la mujer jefa de hogar. Y esa mujer había que empoderarla. ¿Qué crees tú, excluyéndote a ti, de los candidatos que están en esta campaña presidencial, tiene condiciones y tiene convicción y podría hacer algo por el tema de la pobreza en Chile? Yo creo que todas las personas que se dedican a la cosa pública tienen una vocación. Tenemos debilidades, ok, nos podrán criticar muchas cosas, pero en general hay gente que le preocupa la cosa pública. Yo tengo buena opinión de los candidatos, al contrario, en el sentido de que hay conciencia, hay sensibilidad, y por lo mismo yo creo que el tema de la pobreza es un tema que en Chile ha ido ganando fuerza. Lo importante es que no se confunda paternalismo con superación de la pobreza.